escribí la duda o la Sí, consulta sí, profesora. Perfecto. Profe, Bueno. una consulta, Sí, profe. sí, Nico. Sí, mi consulta era sobre los requisitos textuales, Sí. sobre la cohesión y la coherencia. Después, los conectores. Esa era mi duda sobre los conectores, cuando no queda bien claro cómo usar o cambiar las palabras, ¿no? En el momento adecuado, por ejemplo, para no ser tan repetitivo. Eso quería aclarar sobre los conectores y nos podría explicar un poco más. Sí, los conectores son herramientas que nos van a permitir, como su palabra lo indica, juntar ideas, juntar palabras, juntar párrafos, ¿sí? Dentro de un texto. Realmente comprendiendo el tipo de conector, como yo les ponía el ejemplo, el tipo de conector de causa, por ejemplo. Si yo entiendo que ese conector expresa una relación de causa, entonces puedo utilizar cualquiera del listado que yo les compartí. Puedo utilizar el porque, ya que, debido a que. Cualquiera de esos conectores están dando cuenta del mismo proceso, digamos, o de una relación de causa. Tiene que ver con ampliar un poquito, ¿sí? El lenguaje o ampliar la posibilidad de, cuando tengo que escribir, no circunscribirme a un único conector o a una única manera de decir las cosas, sino a varias, ¿sí? Tener opciones, tener posibilidades y dentro de ese abanico de opciones y posibilidades, elegir la más adecuada. ¿Bien? A eso me refiero fundamentalmente con los conectores, no vamos a estar trabajando demasiado allí, pero sí es dejarlos como una herramienta a ustedes que tengan a disposición para conocer que uno puede decir lo mismo de distintas maneras para que resulte más agradable tal vez a la lectura o a la visualización. ¿Sí? Me parece que se fue justo, pero bueno, no estás ahí, Flor. Bien, fundamentalmente los conectores tienen esa función, juntar, ligar o unir, ¿bien? Y expresan diferentes tipos, o son de diferentes tipos, de causa, de consecuencia, de unión, hay un montón más, ¿sí? De semejanza, de oposición, de contraste, ¿bien? Simplemente es entender a qué apunta cada uno para después elegir dentro de ese conjunto de ejemplos cuál sería el más adecuado o cuál es el más indicado para el texto. ¿Bien? Listo, listo, profesora, Perfecto. gracias. No, por favor. Nico, ¿Qué tal, profe? ¿cómo Sí, estás? ¿qué tal? Muy buen día. Mi duda era con respecto al trabajo práctico en la última pregunta, como mencionó hace rato mi compañera. Sí. ¿Qué agregaría yo, o sea, qué marcas para textual agregaría al contenido que tengo? Y yo en realidad puse que me basé en los módulos que nos da cada materia y puse que no agregaría marcas para textuales porque ya, como por ejemplo, anatomofisiología tiene bastantes marcas para textuales. En cambio, ética o, por ejemplo, metodología no necesita de tantos gráficos. Más o menos quise explicar algo así en la última pregunta, pero puse como que no agregaría más marcas para textuales porque cada materia tenía lo que le correspondía en realidad. Cada módulo tenía lo suficiente que le correspondía. No sé si está bien o hice mal. Mirá, Nico, no, a ver, no, las preguntas de reflexión o análisis no están ni bien ni mal, tienen que ver con una mirada tuya sobre el texto en sí. Así que no, es correcto tu planteo. En anatomía se requieren de más marcas y están. Entonces tal vez vos no agregarías otra. Bueno, correcto, está bien. Recuerden que el tema de lo que es reflexión-análisis, bárbaro, pongo mi punto de vista sobre un tema. Yo podré ponerte alguna observación, pero no sobre tu opinión o sobre tu reflexión, ¿sí? Hay preguntas que son más literales y tienen una respuesta más unívoca, y hay otras preguntas que son como más generales y tienen multiplicidad de posibilidades de respuesta. Así que quédate tranqui, ¿sí? Listo. Gracias, profe. Esa era mi duda. Perfecto. Bueno, chicos, a ver si me sale, porque estuve probando con esto de la tecnología y, a ver, ¿se ve lo que dice ahí? Ese es el tema de la clase de hoy, ¿bien? El tema de la clase de hoy, me corro así se ve más claro, es alfabetización académica y operaciones discursivas, ¿bien? Bueno, a ver, alfabetización académica. Algo de esto nosotros ya estuvimos charlando allá por la primera clase o por nuestro primer encuentro, ¿sí?
que tiene que ver con un proceso que yo les decía. A ver, si yo les pregunto a todos ustedes, ¿están alfabetizados? Me van a decir, obviamente, profesora, estoy en la universidad, sé leer y sé escribir. ¿Bien? Es decir, la alfabetización tiene que ver con conocer el proceso de lectura y de escritura de manera muy general. Ahora bien, leer y escribir en la primaria es una cosa, leer y escribir en la secundaria es otra cosa, y leer y escribir en la universidad es otra. ¿Bien? Ustedes que seguramente han pasado por los 3 niveles que acabo de mencionar, podrán dar cuenta de ello, ¿no? Es decir, los textos de la primaria tienen una complejidad para justamente los estudiantes de primaria. Entonces, el estudiante de primaria estará alfabetizado para la primaria. ¿Por qué pasa esto de que cuando pasan a la secundaria hay muchos chicos que tienen como un corte abrupto, ¿sí? No es solamente porque cambian de escuela, no es solamente porque están en la pubertad / adolescencia, sino tiene que ver justamente con que el chico venía acostumbrado a un determinado proceso en la primaria, corte, pasa a la secundaria, ¿bien? Tiene más materias, tiene más cuestiones que atender, tiene más complejidad en los textos, ¿sí? Y ni que hablar cuando pasamos de la secundaria, ¿bien? Que si bien puede estar orientada y tener un cierto marco de orientación, como por ejemplo un bachiller en salud, bachiller en ciencias naturales, bachiller en ciencias sociales, y después paso a la universidad, donde todo ese mundo que yo veía en la secundaria, que me otorga cultura general y demás, paso a algo bien específico, como es un ámbito del saber, en su caso, por ejemplo, la enfermería. Todo lo que vean en general en esta carrera va a tener un punto de encuentro con la enfermería, ¿sí? Obviamente van a tener materias como historia del pensamiento, van a tener materias como ética, van a tener materias como MAC, que si bien no son específicamente de la enfermería, sí obviamente están relacionadas con esta carrera. Entonces, ¿a qué voy? Cuando uno ingresa a la universidad también tiene que comenzar un proceso de alfabetización. En este caso es un proceso de alfabetización académica, es decir, aprender a leer textos académicos. Me encuentro con una enciclopedia, me encuentro con un apunte, me cuesta incorporar ese apunte. Y esto tiene que ver con que no puedo, no, tengo que ver con que debo adecuarme a esta nueva situación. Debo adecuarme a esta nueva manera de producir textos también, porque no es lo mismo entregar un trabajo práctico para la secundaria que entregar un parcial, por ejemplo, para la universidad. Tienen sus propias características. Esto tiene que ver con un proceso, justamente, y yo voy a insistir toda la cursada, mejor dicho, en que se trata de un proceso que uno lo puede ir mejorando, optimizando, puede ir agregándole cuestiones, ¿sí? Fundamentalmente porque, fíjense esta frase que les traje para pensar hoy. No sé si alguno lo llega a leer, se llega a ver bien. No, Les profesor. recomiendo que siempre que estén desde la compu pongan poner vista del hablante, ¿bien? ¿Qué significa la vista del hablante? Es decir, que el que está hablando salga en primera plana y entonces eso se vea más grande en vez de ver la vista de cuadrículas, ¿sí? Pero bueno, si no se ve, trato de agrandarla un poco, ahí se ve mejor. Los límites de Sí, mi se ve bien. lenguaje son los límites de mi mundo. Muy bien, gracias, Fabi. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. A ver, los invito a pensar un poquito sobre esa frase y a qué alude esta frase. A ver. Y prácticamente, perdón, profe, buen día. Sí, buen día. Prácticamente, por lo que yo entiendo así a rasgos, a grandes rasgos, es que el límite de nuestro lenguaje va a ser siempre nuestro mundo. Cuanto más tengamos un lenguaje más amplio, más léxico, más coloquial, vamos a agrandar ese mundo. Cuanto sea más cerrado, va a quedar más chiquitito. Eso ya depende de nosotros a través de distintos tipos de textos, lecturas, libros, periódicos, de lo que sea, pero siempre también aprendiendo del lenguaje coloquial de cada cosa, por ejemplo, de economía, de política, como decir, cada significado de palabras terminales o técnicas que tienen cada una. Yo lo veo así. Muy bien, Maxi, muy buena observación, muy buena. No sé si otro compañero quiere compartir algo más respecto de esta frase, ampliar, complementar, o decir algo. Profe,
A ver, Flavia, ¿cómo estás? Bien, todo Yo, bien. Yo profesor, creo que tiene que ver también con el conocimiento, ¿no? De cada persona, porque ampliar el lenguaje también forma parte de ampliar el conocimiento. Y está ligado un poco al conocimiento. Totalmente, están totalmente ligados, están totalmente ligados. Muy bien, Flavia. ¿Quién más había dicho yo, profe, que quería decir algo respecto de esta frase? Sí, Flor. pero me sacó lo que iba a hablar Flavia. Comparto la misma opinión que Flavia, que esto me da a entender que es el conocimiento de cada persona y que va con la amplitud del conocimiento, sea tema político o económico, lo que sea, según a la capacidad de conocimiento de la persona. Totalmente, bien, bien. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo de termodinámica no conozco nada, ¿sí? No tengo idea de termodinámica, ¿sí? ¿Puedo hablar sobre la termodinámica si no conozco? ¿Puedo No, comprender? no, No, o sea, me van a se hablar puede sobre hablar, eso y no se decir, puede opinar porque no tenemos. Puede totalmente, opinar, chicos. pero sin una coherencia del tema, Ah, bueno, claramente, o sea, poder una decir uno puede lógica. decir totalmente porque hay libertad de expresión y demás, pero decir algo coherente o como vos decías, aludiendo a la coherencia y con cohesión, y va a ser difícil, ¿sí? A mí me gusta empezar con esta frase, esta clase, fundamentalmente porque cuando hablamos del proceso de alfabetización académica, hablamos de un proceso donde nos vamos a encontrar con nuevas terminologías, con nuevos términos, con nuevos vocablos, ¿sí? Que van a ser específicos justamente de la disciplina o de la ciencia a la que yo estoy estudiando, obviamente. Motivo por el cual cuanto más vaya haciendo grande o puliendo, ampliando, ¿sí? Ese conjunto de saberes que están vinculados con esta carrera, por ejemplo, más podré hablar de ella, más podré decir sobre ella, ¿bien? La idea es que cuando ustedes se vayan de esta carrera, se vayan con una caja de herramientas, ¿bien? Acá no se les van a dar las recetas mágicas para poder resolver todos los asuntos vinculados, por ejemplo, a la enfermería, pero sí se les van a dar muchas herramientas, ¿bien? Y forma parte de ustedes qué hacen con esas herramientas posteriormente. Y dentro de esa multiplicidad de herramientas que van a tener a disposición, se encuentra justamente el lenguaje técnico, el lenguaje profesional, y justamente ese proceso de alfabetización académica está vinculado con esto, acá, ¿dónde estoy? ¿Acá? No, acá, que les estoy compartiendo, ¿sí? Es ampliar un poco mi lenguaje para poder ampliar mi campo de conocimiento, porque están totalmente vinculados el conocimiento con el lenguaje, ¿sí? Esta frase me parece que resume un poco esa situación. No puedo hablar de lo que no conozco, ¿sí? Porque si no lo conozco ni siquiera puedo mencionar tal término, ¿bien? Bueno, vinculado a eso, vamos a, acá les comparto otra imagen, ¿sí? Espérenme que me voy a hacer yo más chiquitita, así queda la imagen un poquito más grande. Igual recuerden ponerlo de la vista del hablante, ¿bien? Y tenemos ahí, fundamentalmente respecto de lo que es la alfabetización académica, que es un proceso continuo, ¿bien? No es que uno ingresa a una determinada disciplina o ingresa a la universidad y dice, bueno, esta materia me va a dar todas las herramientas para que yo pueda pasar airoso toda mi trayectoria académica. No, es un proceso continuo, debe darse de manera continua. Justamente la idea es que cada vez se haga, se ve chiquito, ¿no? Entonces voy a ampliar por lo menos la parte de arriba y después la muevo, ¿sí? Tenemos entonces que es un proceso que es continuo, que se da todo el tiempo que yo estoy dentro de la academia o de la universidad, y fíjense, ahí tenemos un mapa conceptual para que ya lo vayan conociendo, ¿bien? Promueve la adquisición de capacidades, por un lado, y promueve el desarrollo del pensamiento por el otro, ¿bien? Entonces, fíjense qué importante, parece ser como, bueno, promueve la adquisición de capacidades y el desarrollo de pensamiento. Dos procesos, pero
terribles, digo. Y no es que son procesos que se dan de una vez y para siempre, sino que se van puliendo y se van retrabajando de manera constante. Bien, yo me parece que les decía la vez pasada en el video que les compartí, y es, hagan este ejercicio, ¿no? De hace un cuatrimestre, ¿qué es lo que sabía yo sobre la enfermería? Y este cuatrimestre, ¿qué es lo que sé sobre la enfermería? Comparen, ¿no? Al comparar uno va a poder dar cuenta de cómo se han dado esos cambios en su proceso de formación. Entonces decíamos, adquisición de capacidades para interpretar y componer textos. Interpretar, es decir, poder leerlos. Y componer, es decir, poder producirlos. ¿Bien? Por un lado, lo que hablábamos la vez pasada, interpretar o comprender, y por el otro lado, construir o componer textos vinculados a esa rama del saber. Decíamos a su vez que la alfabetización académica promueve también el desarrollo del pensamiento crítico y analítico. ¿Sí? ¿Qué será esto? Todo el tiempo se habla de un profesional tiene que tener pensamiento crítico, un profesional debe tener pensamiento analítico. Y bueno, ¿qué será cada uno de ellos? ¿Bien? ¿Qué será, les pregunto a ustedes, esto de tener pensamiento crítico? Pregunto. Tener objetividad bajo un criterio. O sea, ¿Cómo, Flavia? ¿Puedes repetir? Objetividad, racionalidad, sostener un criterio. Bien, sostener un criterio, bien. Fundamentación, Fundamentado, seguramente. Una fundamentación para... Bien, perfecto, perfecto. Complementamos lo que dijo Flavia con lo que dijo Nicolás, ¿sí? Un posicionamiento sobre un determinado tema, pero no sobre el sentido común, sino con fundamentación teórica. Eso es lo que se promueve, ¿no? Es decir, que yo puedo decir, a ver, tal proceso se da de determinada manera, y mi postura sobre ese proceso es esta, porque tal cosa y tal cosa. Eso es tener un pensamiento crítico, reflexivo o analítico, que es lo que yo voy a tratar de promover durante todo el cuatrimestre, por lo menos en esta asignatura. Sé que la profesora Canestro también trabaja o va a trabajar con ustedes en ética este procedimiento también, o este proceso que justamente tiene que ver con poder reflexionar, analizar, criticar un determinado tema, un determinado tópico, ¿sí? Pero no hacerlo desde el porque me parece y porque sí, sino hacerlo con fundamentación teórica. ¿Bien? Y esto no es algo que se da de una vez y para siempre, insisto, sino que tiene que ver con práctica. Seguramente mi primer reflexión o análisis crítico va a ser de determinada manera. Si yo voy practicando ese análisis crítico, va a ser cada vez más complejo, le voy a poder ir metiendo más matices, más fundamentación, ¿sí? Así que fíjense que esto también forma parte de la alfabetización académica y de todo este proceso que ustedes están analizando. Licenciada. Sí, María Julia. Sí, lo crítico también está muy ligado a la experiencia. También. A ver, amplía porque, un poquito. por ejemplo, un profesional que recién se ha recibido no es lo mismo que otro que ya hace años que se recibió. Entonces, a lo mejor, digamos, el sujeto de atención, digamos, tiene más claro, digamos, por ejemplo, No se escucha nada, ¿eh? No, se escucha muy, muy cortado, María Julia. A ver si podés volver a compartirnos. A ver, ahora. Bien. Sí, no, yo decía que también la experiencia también se hace, tiene que ver con, digamos, con la dinámica de lo crítico, porque no es lo mismo un profesional que recién se recibió a que ya tiene experiencia en el campo. Sí, sí, puede ser una variable, pero otra variable puede ser también, María Julia, que el profesional que recién se recibió constantemente trabajó sobre esa reflexión, sobre esa crítica, sobre esa reflexión, y tal vez el profesional de muchos años puede que también o puede que no.
Es decir, no es una condición sine qua non, pero obviamente que la experiencia te da muchísimo más material o herramienta de análisis, ¿sí? Eso sí, eso naturalmente que la experiencia te va a dar más cuestiones a ponderar al momento de analizar un fenómeno, pero también te lo da la teoría y también te lo da el análisis y la práctica cotidiana de ese análisis o reflexión, ¿bien? Es decir, En es su un momento, todo. Sí. Sí. Profesora, que en su momento, qué sé yo, con la capacitación que estamos haciendo ahora, nos ayuda para poder refutar en un momento alguna teoría, qué sé yo, cualquier cosa que abarcar del tema que estamos tratando o de lo que estamos estudiando. Eso es tener sentido crítico, justamente, ¿no? No dar las cosas porque son así y decir, Claro. bueno, son así, sino justamente decir, bueno, son así por tal cosa, por tal otra o por tal otra. Y esa es una práctica que ustedes tienen que ir puliendo. Y obviamente que de la carrera se van a llevar muchas herramientas, que es lo que yo les decía. Uno en la carrera trata de proporcionarles herramientas. ¿Qué hago después con las herramientas? Y fíjense, por ejemplo, yo me compré una caja de herramientas para mi casa y no sé usar ninguna, pero las tengo. Pero no las Profe, uso porque no tengo ni idea de cómo es cambiar un cuerito o cómo hacer alguna cuestión de la casa, ¿sí? Ahora tiene que ver con el uso que yo le doy a esas herramientas. Sí, ¿quién dijo, Sí. profe? yo acá, Nicolás. Nico. Sí, recién decía mi compañera Rufino con el tema de la experiencia, pero uno puede trabajar, yo doy un ejemplo de auxiliar, uno puede trabajar 20 años en un sanatorio o un hospital, conociendo todos los procedimientos, pero a la hora de fundamentar un tipo de procedimiento, no lo sé. Justamente para esto sirve que uno se capacite y uno requiera de una profesionalización. Bien, Nico, claro, sí, sí. Obviamente que la experiencia te da un marco de referencia y eso es indudable, ¿sí? Si yo hablo con un docente que tiene 60 años, que toda la vida ejerció la docencia, y seguramente ese docente tiene mucha pasta en un montón de sentidos, ¿sí? Porque la experiencia se lo ha dado. Ahora bien, puede ser que A mí me pasa lo mismo que Pro- Nico, profe. Chicos, se Profesora, está por cortar, recuerden que volvemos, ¿eh? Volvemos con el mismo link que todavía nos queda un ratito más que analizar. Pero queda menos de un minuto, vieron que el Zoom tiene esos límites también, hablando de límites. Sí, ¿qué decías, Ale? No, que me pasa lo mismo que a Nico, que por más que esté trabajando como en una clínica toda a la hora de fundamentar, es como que me falta esa